Que Dios les bendiga, hermanos. Una bendición saludarles. Reciban salud de la familia pastoral, Misión Cristiana Sendas Antiguas, Jeremías 6:16. Una bendición poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Ahí donde me están viendo y me están escuchando, quiero decirles que tenemos que tener siempre un corazón disponible para Dios. Porque cuando uno viene y empieza a escudriñar la palabra, a veces un versículo que nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón marca la diferencia en este tiempo. En este momento quiero que abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21, la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Miren qué versículo tan tremendo. Y aquí tal vez Dios nos muestra qué es necesario en la vida de un cristiano en este tiempo que estamos atravesando. En el texto que escudriñamos aquí podemos notar que Jesús sabía todo lo que tenía que sufrir para cumplir su misión redentora para cada uno de nosotros en este mundo. Sabía que era difícil, porque hay una parte que él sabía que tenía que sufrir. Tenía que ser humillado, ser azotado, pero miren, la palabra de Dios dice que era necesario hacerlo, pues ese era su propósito. Para eso Él había venido a esta tierra, Él había venido a este mundo, para ser pasado por esta situación por ti y por mí. Algo que podemos ver, y aquí es donde empezamos a ver, hay cosas en la vida que aunque no nos gustan, son necesarias. Tal vez estudiar, trabajar, podemos mencionar algunas más que tal vez son difíciles, pero son necesarias para nuestro provecho y nuestra prosperidad. A nadie tal vez le gusta, y tal vez ponemos un ejemplo, tal vez a nadie le gusta que lo inyecten, porque la mayoría le tienen así como un temor a las inyecciones, pero muchas veces es necesario para evitar las enfermedades, para ser tal vez sanados, para ser tal vez también por la situación que se pueda estar viviendo, una inyección entre veces es necesaria, pero a muchos no nos gusta que nos inyecten entre veces. A nadie también le gustan las cirugías, y podemos ver, yo le tenía pánico a las cirugías también, porque dicen que la recuperación es dolorosa, esto y el otro, y tuve que pasar por una cirugía. Y algo que nosotros podemos entender es de que muchas veces hay que pasar situaciones complicadas en la vida, pero que a veces es necesario pasarlas para poder uno llegar a cumplir su propósito en esta tierra, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que también podemos decir que son necesarias para nuestra vida material, pero quiero que en esta hora reflexionemos sobre aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida espiritual, que tal vez eso es lo más importante que deberíamos de tener nosotros claro en este tiempo, para nuestro crecimiento, para nuestras bendiciones. Quiero que miremos por medio de la palabra de nuestro Dios qué es necesario en la vida de los cristianos. Juan 3:7. Miren, algo que a mí me sorprende del libro de Juan 3:7. Miren, no te maravilles de que te dije, os es necesario, miren, nacer de nuevo. Miren, entonces en nuestra vida es necesario nacer de nuevo. Algo que nosotros podemos ver, y esto tal vez es sorprendente, pero estas palabras, miren, Jesús se las dijo a un maestro de Israel, se las dijo a un fariseo, a un teólogo llamado Nicodemo. Y cuando nosotros miramos la parte de la palabra, es a Nicodemo que se le está dando esta palabra. Por eso miren, estas palabras nos tienen que hacer reflexionar a ti y a mí. No solo basta con ser parte de una iglesia, de una religión, podemos llamarle también. No basta con solo conocer las doctrinas de Biblia o conocer tal vez las tradiciones de una religión. Para ser cristiano en este tiempo es necesario un nuevo nacimiento. Y mira, esto marca algo. Tiene que haber un antes de Cristo y un después de Cristo. En nuestra vida, miren, es necesario que haya un cambio en nuestra manera de vivir.
tenemos nosotros que dar frutos dignos de arrepentimiento, es lo que la palabra de Dios nos manda. Y algo que nosotros tenemos que estar, miren, claros es de que este tiempo nosotros tenemos que nacer de nuevo, marcar la diferencia. Yo compartía tal vez en algunos mensajes anteriores de que esta situación que estamos atravesando en todo el mundo nos tiene que marcar un antes y un después de nosotros como cristianos. Y yo miro cuando uno empieza a escudriñar la palabra, por eso miren, me gozaba cuando encontré este versículo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y algo, cuando empezamos a ver la historia, nos damos cuenta que no era cualquier persona que se le estaba diciendo. Miren, era Nicodemo, y Nicodemo en ese tiempo era un preparado, se puede decir, un teólogo, era alguien que sabía mucho. Pero algo que tenemos nosotros que estar claro es de que aquí, miren, esto de que es necesario nacer de nuevo es para marcar la diferencia entre el tiempo que nosotros éramos antes de estar sin Cristo Jesús y ahora que estamos con Cristo Jesús. Se tiene que marcar esa diferencia. Por eso miren, lo importante tal vez no es hace cuánto tú te congregas en una iglesia, sino mira, tal vez lo importante es hace cuánto naciste de nuevo. Mira, hace cuánto hubo un cambio en tu manera de vivir por medio del poder de Cristo Jesús. Y déjame decirte que cuando uno empieza a ver, no cabe duda, va, Dios tan maravilloso. Platicaba con algunos siervos de Dios, unos pastores, y esta situación que estamos atravesando nos tiene que marcar una diferencia a nosotros. Porque con un pastor compartíamos, decíamos, ¿qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesucristo hubiera venido antes de esta pandemia? Saber ni cuántos nos hubiéramos quedado. Pero esto tiene que marcar un antes y un después. Miren, es el amor de Dios siempre atrayendo nuestra atención, es el amor de Dios siempre, miren, que nosotros nos volvamos totalmente a Él. Por eso miren, es necesario nacer de nuevo. Mira, otra de las partes, es necesario escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Lucas 10, 38 al 42. La palabra de Dios dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira, en este tiempo que estamos atravesando, mira, Dios nos manda a escuchar o a escudriñar su palabra en este tiempo. Por eso miren, cuando llegamos a esta parte de la palabra de Dios, donde Dios le dice: Marta, Marta, tal vez Dios nos está diciendo en este momento, mencionando el nombre tuyo o mi nombre, y tal vez nos dice: mira, cuán afanada y turbada estás con muchas cosas. Y tal vez Dios permitiendo esto para que nosotros, miren, nos volvamos nuevamente a escudriñar su palabra, a llenarnos cada día más de su presencia, a buscarlo, miren, adorando a nuestro Dios. Aquí si podemos ver la historia, Marta y María eran hermanas. Y cuando Jesús llegó a su casa, dice que una de ellas, Marta, se dedicó a atenderlo, dice, a hacer la comida, se afanó por servirle, se afanó en atenderlo bien, tal vez podemos verlo. Pero dice que María, su hermana, dice que se sentó a oír palabra de Jesús. Mira, y eso es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo. En este tiempo que, mira, tal vez nos están restringiendo tiempos de salida, aprovechemos ese tiempo para escudriñar la palabra, para escuchar de la palabra de Dios. Mira, aquí algo que me sorprende es de que la historia dice que Marta dice que se enojó, no solo con su hermana, sino también con el Señor. Pero miren, y se enojó por no regañarla, al dejar que dice que Marta sirviera ella sola. Pero miren, Jesús le dio una enseñanza muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Trabajar es importante. Servir en un ministerio es importante. Los quehaceres del hogar
miren, son importantes. Atender a los invitados tal vez que podamos tener es importante. Pero miren, una sola cosa es necesaria y es escuchar la palabra de Jesús, escuchar la palabra de Dios. Por eso miren, nosotros tenemos que entender que este tiempo Dios nos ama, por eso es que Dios está permitiendo tantas cosas, para que nosotros nos volvamos totalmente a Él, para que nosotros, miren, podamos estar con un corazón, miren, y cuando uno mira esta parte de este tema, ¿qué es necesario en la vida de un cristiano? Y lo necesario es, miren, nacer de nuevo, lo primero que les decía. Lo segundo, escuchar las palabras de Dios, escudriñar su palabra, miren, meternos nosotros a adorar a Dios. Qué bueno cuando uno, y miren, no importa usted donde esté en su casa, si anda caminando en su vehículo o donde usted ande, usted puede andar adorando a Dios, usted puede andar en una constante comunión con nuestro Dios. Y eso va a marcar la diferencia en este tiempo. Algo cuando podíamos ver, y aquí lo que me sorprende, donde Jesús le dice: Marta, Marta, cuán afanada estás. Puede ser que Dios nos esté llamando la atención en este momento. Alguno de nosotros tal vez nos está diciendo: ey, para, te estás olvidando de hacer lo que tienes que hacer en este tiempo de angustia, en este tiempo de tribulación. Dios lo que está queriendo es de que nosotros lo conozcamos más a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Miren, naciendo de nuevo, dice la palabra de Dios. Y miren, escuchando su palabra, metiéndonos cada día más en la Biblia, en lo que Dios nos dejó establecido hace miles de años. Miren, algo que pude ver yo aquí, y necesario viene de la palabra necesidad. Miren, el trabajo, el negocio, los estudios son importantes porque nos ayudan con nuestras necesidades materiales. Pero miren, solo la palabra de Dios puede llenar nuestra necesidad espiritual. Cuando llegué a esta parte, yo me puse a reflexionar. La palabra de nuestro Señor Jesús, miren, es la única palabra que llena la necesidad de tu corazón y de mi corazón. Aquí es donde yo puedo ver, miren, y Dios llenaba mi mente y mi corazón, redarguyéndome. Nosotros tenemos que tener claro que nosotros como cristianos en este tiempo, nuestra necesidad espiritual debería ser la prioridad. Y cuando llegué a esta parte yo puedo entender, miren, por eso es que Dios nos manda: nazcamos de nuevo, que escuchemos su palabra. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a llenar en este tiempo. Y esto es lo que Dios nos quiere que nosotros le entendamos. Hechos 5:29. Aquí yo puedo ver que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29, la palabra de Dios dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira lo que dice el libro de Hechos. Y tal vez si nosotros nos sinceramos con nosotros mismos, cada uno de nosotros, en cuántos problemas nos hemos metido muchas veces por obedecer primero a los hombres y no tomar en cuenta a Dios. Déjenme decirles que muchos hemos cometido esos errores. ¿Cuántos cristianos tal vez se preocupan grandemente por no quedar mal con los hombres? Y tal vez podemos decir con los amigos, con los familiares, y no les importa, miren, desobedecer a Dios. Eso me recordé de que nosotros muchas veces no tenemos claras nuestras prioridades. No tenemos claro nosotros cuando empecimos a ver esta parte. Miren, nosotros muchas veces tenemos compromisos y tratamos de cumplirlos por no quedar mal. Pero cuando es nosotros, miren, muchas veces no le ponemos la importancia a obedecer la palabra de Dios. A ver si la palabra de Dios nos está diciendo que en este tiempo nazcamos de nuevo, si nos está diciendo que en este tiempo escudriñemos más su palabra. Miren, es porque Dios conoce los tiempos. Él sabe los tiempos que vienen, que estamos viviendo. Pero miren, es necesario que nosotros también rindamos nuestras áreas a Cristo Jesús. Otra de las partes que yo podía ver es necesario que vengan momentos de tribulación a nuestra vida. Y miremos Hechos 14:24. Hechos 14:24, la palabra de Dios dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren esa palabra. Tal vez parecería ilógico para muchos de nosotros que ahora que formamos parte del reino de Dios sea necesario que pasemos por tribulaciones. Pero miren,
Pero ¿por qué es necesario que venga tribulación a nuestra vida? Y tal vez es una pregunta que tal vez nos podemos hacer. Y aquí yo puedo ver la respuesta de parte de Dios. Para enseñarnos. Miren, para prepararnos, para forjar nuestro carácter para las batallas de la vida. Así como los gladiadores, si se recuerdan los que han visto películas, los gladiadores en Roma dice que tenían escuela de gladiadores. Y ahí se iban ellos a entrenar cómo tenían que usar la espada, la lanza y todo lo que usaban ellos para poder defenderse, para poder pelear en ese tiempo. Algo que nosotros podemos ver, miren, ellos se entrenaban y cuando ustedes miran parte de esta de la historia, dice que estos gladiadores en Roma, ellos tenían que aprender a defenderse y tratar de salvar su vida, miren, a toda costa. Y por eso es que ellos se preparaban de una manera así sobrenatural, se puede decir para nosotros. Miren, dice que los llevaban a entrenar a lugares muy fríos. Y entrenando, dice, con armas demasiado pesadas. Miren, y dice que era para que cuando ellos tuvieran la oportunidad de pelear con las armas normales, miren, ellos ya estaban listos para combatir. Y eso es lo que Dios permite cuando estamos pasando alguna tribulación, tal vez alguna situación complicada. Dios está forjando un carácter para ti y para mí. ¿Sabes por qué? ¿Para qué? Para que peleemos la buena batalla de la fe aquí en este mundo, para ir a gozarnos con nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Dios nos manda. Miren, algo que nosotros tenemos que estar viendo, que si Dios está forjando nuestro carácter en las batallas que estamos atravesando, en las circunstancias que estamos atravesando, es porque Dios quiere que nosotros, miren, por medio de las tribulaciones, los problemas de la vida, nuestro Señor nos prepara. ¿Para qué? Para que nosotros seamos guerreros valientes en su reino. Y esto es lo que nosotros tenemos que gozarnos, porque miren, si nosotros pasamos todas estas tribulaciones en las pruebas de la vida, miren, es Dios preparándonos. ¿Para qué? Para que no nos rindamos. Por eso yo te invito, tú que me estás escuchando, yo no sé cómo estás tú peleando la batalla en esta vida. Yo no sé si tú en algún momento te has querido rendir, has querido tirar la toalla o ya la tiraste. Por medio de las tribulaciones, los problemas de la vida, nuestro Señor nos prepara para ser guerreros valientes en su reino, que no se rinden, que no vuelven atrás por nada, confiando siempre en el Señor Jesucristo. Tenemos nosotros que comprender que las pruebas nos hacen crecer en fe, en confianza, en gozo y en dependencia total de nuestro Dios. A esta hora yo quiero ver si alguno de los que tal vez me está escuchando, tal vez me está viendo, tal vez siente que tal vez sus fuerzas le han empezado a fallar. Yo déjeme decirle que es necesario en la vida de un cristiano pasar por muchas circunstancias para conocer verdaderamente el poder de nuestro Dios. Si podemos ver y recordándoles, es necesario, como primer punto, nacer de nuevo. Como segundo punto, es necesario escuchar las palabras del Señor. Y como tercer punto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A esta hora quiero que estemos ahí inclinando nuestros rostros, y que si tal vez ha llegado un momento de tribulación a tu vida, tal vez Dios lo está permitiendo porque está trayendo tu atención. Y a esta hora quiero que oremos. Y si hubiera alguno que tal vez ahí donde está en su hogar, donde me esté escuchando, tal vez quiera reconciliarse con Dios, o tal vez quiera aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador, yo le animo a que tome la decisión hoy, a que tome esa decisión valiente. La palabra de Dios nos habla que solo los valientes, dice, arrebatarán el reino de los cielos. Y eso se necesita tener carácter para uno decirle de veras, voy a salir de este tipo de vida que estoy llevando, voy a marcar la diferencia. Eso nos va a llevar a conocer más a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Padre, agradecemos la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que ahí donde están mis hermanos, los amigos que tal vez nos están escuchando, si tal vez alguno está reconciliándose contigo, o si tal vez alguno está entregándole su vida a ti, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú desde ya empieces a manifestar tu gloria y tu poder en cada uno de los que están en este lugar. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú sigas obrando en cada uno de ellos. Yo te pido, Padre, que tú los bendigas a cada uno por nombre. Y si alguno tal vez se ha sentido atribulado, angustiado, tal vez desesperado, yo te pido en el nombre de Jesús que tú lleves esa fortaleza, que tú le renueves esas fuerzas, Padre, para que pueda seguir peleando esta buena batalla de la fe.
Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.